vamos a hablar sobre la importancia de la intercesión. Las personas no conocen el propósito de la intercesión. Para entender mejor de este punto, definamos la palabra propósito. Propósito es la intención original para lo que algo fue creado. La primera razón por la que muchos creyentes no interceden es porque no saben cuál es el propósito por el cual Dios creó la intercesión. Cuando no se conoce el propósito de algo, no se usa, no se tiene visión ni dirección para usarlo correctamente. Las personas no interceden porque no tienen resultados positivos. Al conocer el propósito de la intención, automáticamente se pierde el sentido de la misma. Por tal motivo intercedemos mal, no tenemos buenos resultados. Entonces es necesario conocer el propósito y la intención de por qué debemos interceder. Dios crea al hombre con tres propósitos principales. Primero, es para reflejar la naturaleza de Dios. Dice, entonces hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 26. Esto significa que fuimos creados para tener su naturaleza, su carácter moral. La manera de desarrollar esta imagen, este carácter de Dios, es por medio de una comunión íntima con Él. Ningún ser humano puede parecerse a Dios ni estar satisfecho hasta que haya logrado tener una comunión íntima con Él. Este fue el propósito por el cual Dios nos creó, para reflejar su carácter, amor, bondad, misericordia, santidad, paz, autoridad y poder. O sea que nadie que tiene una intimidad con Dios puede entender para qué la intercesión, para que Dios nos revele el propósito original de la intención de la intercesión. Tenemos que tener una comunión íntima con Dios. Es necesario entender este principio. Para poder entender este principio tenemos que tener una intimidad con Dios. El segundo propósito por el cual Dios crea al hombre es para llevar a cabo sus planes y su propósito y su voluntad aquí en la tierra. Cuando Dios crea al hombre, le dice, enseñorees aquí en la tierra. Dios le entrega una autoridad en la cual Él tiene la autoridad para gobernar, dirigir la tierra. Por eso que para que los planes de Dios se lleven en la tierra, necesita que un hombre tome su voluntad, que un hombre tome su autoridad y tome su poder. Cuando Dios crea al hombre a su imagen, le dio también un libre albedrío, es decir, que le concedió una voluntad con la habilidad de escoger y tomar decisiones. De esta manera tomar acción, cumplir con la voluntad de Dios en la tierra. Dios estableció su voluntad aquí en la tierra con la cooperación de la voluntad del hombre. Este propósito nunca cambió. Ni siquiera con la caída del hombre, Dios le dio al hombre la habilidad de señorear sobre toda la creación. De esa manera es que puede ejecutar su propósito y su voluntad. Dios creó al hombre con la libertad para funcionar en la tierra. Le dio derecho legal, le dio autoridad para operar en ella. O sea que lo que te quiero dar a entender, que Dios te crea para tú tener autoridad en la tierra. Y según lo que tú hagas aquí en la tierra, lo que tú ores a Dios para que se cumpla aquí en la tierra, entonces Dios va a meterse en el asunto, va a meter su voluntad en el asunto. El tercer principio con la cual Dios te crea es para tener una comunión con Él. Desde aquel Dios creó al hombre, siempre ha tenido el propósito de tener una relación cercana con Él. Dice la palabra que en el principio Dios se paseaba por el huerto del Edén, hablaba con Adán. Aún hoy anhela Dios, que quiere tener esa intimidad con el hombre. Entonces, cuando tú entiendes que Dios te creó con una autoridad aquí en la tierra para tener una intimidad con Él, tú entiendes que el propósito de la intercesión viene a estar latente bajo la autoridad que Dios te entrega para que tú la ejecutes aquí en la tierra. O sea que Dios no va a hacer nada si no hay hombres y mujeres que retomen su autoridad y empiecen a ejecutarla aquí en la tierra para hacer su voluntad aquí en la tierra. Porque Dios le entregó, dice la Biblia, que le entregó la tierra al hombre para que se enseñoree de ella, para que la dirija, para que la lleve a cabo, para que le haga bajo su principio y bajo su principio y bajo lo que se está estableciendo. Entonces tenemos que entender
Antes de llegar a entender qué es la intercesión, tenemos que entender para qué fuimos creados. Fuimos creados para tener una intimidad con Dios y fuimos creados para ejercer la autoridad. Dios la hace en el cielo y Él nos dio la autoridad a nosotros para ejercerlo aquí en la tierra. Entonces es necesario entender de que Dios nos dio esa autoridad para ejercerla aquí en la tierra. ¿Qué hace la intercesión? La intercesión levanta un vallado. ¿Qué es un vallado? Un vallado es un cerco de protección que sirve para ayudar al que está en problemas, para proteger a aquel que está desesperado. Está hecho para mantener a los enemigos fuera de la viña, para mantener un lugar seguro. Dice la Biblia que delante de Dios fueron los hijos de Dios. Satanás también fue delante del trono de Dios. Y Dios le dice: ¿ha visto a mi siervo Job, varón perfecto y esforzado, hombre temeroso de Dios? Y dice la palabra que Satanás le responde a Dios, pero lo tiene cercado. Hay un cerco sobre él, hay un cerco que yo no puedo penetrar. Entonces la intercesión trae un vallado, la intercesión trae un cerco como tenía Job. Era un hombre que oraba constantemente, oraba por los pecados de sus hijos y oraba por él. Entonces puede entender de que el cerco, que la intercesión trae un vallado, es algo bíblico, algo latente, algo que realmente está establecido. El mismo Satanás dice: pero tú lo tienes cercado, dámelo para que tú veas cómo te niega. Puede entender de que Dios te crea para ejercer tu autoridad, y según la autoridad que tú ejerces aquí en la tierra, es lo que va latente. Satanás no puede penetrar algo que tenga autoridad. Satanás no puede penetrar algo que esté bajo un cercado, bajo un vallado. Y puedo comprender eso. Por eso que Satanás le dice a Dios: pero tú lo tienes cercado, tú lo tienes totalmente cercado. Hacer vallado significa rodear con un cerco la pared para proteger. Vamos para el libro de Nehemías, capítulo 4, del 7 a 8. Dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, los árabes, los amonitas, los Adok, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaron a ser cerradas, se escalonizaron mucho. Conspiraron luego todos a uno para ver atacar a Jerusalén y hacerle daño. Según la Biblia, ellos se dieron de cuenta de que Nehemías estaba haciendo lo cercado. Lo primero que crea Nehemías, cuando ve las murallas caer, la ciudad arruinada por el fuego, crea un vallado, empieza a poner bloques, empieza a crear un vallado, empieza a crear las murallas. ¿Por qué la muralla? Porque la muralla es el primer cerco de protección cuando el enemigo va a atacar. Entonces es necesario que la iglesia entre en la intercesión, porque la intercesión es la muralla que Dios va a ejecutar por medio de un hombre y una mujer que está orando, que está intercediendo. Entonces ese cerco no va a permitir que Satanás penetre el lugar ni penetre la iglesia. Y podemos ver aquí que Nehemías lo primero que hace es la muralla para que los enemigos no pudieran entrar. Cerró la brecha, levantó la muralla para que los enemigos no pudieran penetrar. Entonces podemos ver que cada vez que se está levantando una muralla, cada vez que se está levantando un cercado, el enemigo dice ahí, se asustaron. La palabra escolarizaron significa que se asustaron. Cada vez que el enemigo que se levanta un grupo de intercesión, se levanta una intercesión, él se asusta, él tiene miedo, porque la intercesión hace que él no pueda penetrar. La intercesión repara brecha. ¿Qué significa una brecha? Significa una apertura, una fisura, una grieta. Especialmente se refiere a una grieta en una muralla. El enemigo está buscando abrir, penetrar y romper nuestra muralla continuamente. En la antigüedad, cuando Israel peleaba contra sus enemigos, después de la batalla, esto dejaba brecha o apertura alrededor de las paredes en la ciudad. Luego regresaban para revisar si todavía estaban abiertas o si ya se habían reparado. Cuando el pueblo de Israel no tenía el tiempo para repararla, porque el enemigo regresaba rápidamente, entonces Israel ponía un soldado que se parara en la abertura y protegiera esta entrada. Allí hacía guardia todo el día y toda la noche. El soldado que se paraba en la apertura para pelear el enemigo arriesgaba su propia vida. Esto es reconocido como uno de los actos mayor coraje de un soldado. Algunas veces ellos morían dando la vida por la ciudad. Los soldados se paraban en la brecha, eran altamente respetados y su nombre honrado entre los demás soldados. Cuando
estamos en la intercesión, no paramos en la brecha. Y esa es la importancia de tener una intercesión. La intercesión hace que toda brecha se cierre, que toda muralla se cierre. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una muralla caída? O sea, ¿cuáles son las consecuencias que podemos llegar si no tenemos intercesión, si no tenemos la muralla, si no tenemos las brechas puestas? Los ataques del enemigo serán constantes. La viña del Señor será pisoteada. Isaías capítulo 5, versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré. Yo a mi viña le quitaré su vallado y será consumida, derribada su cercado y será pisoteada. La viña del Señor, la palabra viña significa la iglesia, será pisoteada. Satanás pasará por encima. Tercer principio, el fruto será arrebatado y robado. ¿Por qué rompiste su cerca? La vendíamos todos los que pasaban por el camino. Salmo capítulo 80, versículo 2. O sea, que toda la iglesia, todo lo que pertenece al cuerpo de Cristo, tiene que levantar un vallado para que la iglesia sea fuerte, para que la iglesia tenga buenas murallas. Dice la Biblia que esta gente tenía una buena muralla. Ellos se unieron, la gente de Nehemías y el pueblo de Israel, todo en uno solo, en una visión, en una inspiración, para que la muralla fuera fuerte, para que el enemigo no pudiera penetrar. Cerraron las brechas, levantaron los muros, porque la intercesión hace eso, que Dios empiece a entrar dentro de la iglesia. Entonces es necesario entender la intercesión. Es necesario entender la importancia de la intercesión. ¿Cuál es el propósito, el don de intercesión? ¿Cuál es el propósito del don de intercesión? Edifica y hace una protección espiritual. Dar a luz cosas y establece la visión de la iglesia. Hace guerra contra el diablo y sus demonios y destruye todo plan del enemigo. El propósito original de la intercesión es edificar una protección espiritual alrededor de la iglesia. O sea que cuando tenemos una intercesión en la iglesia, hace un cercado espiritual. Hay un cercado espiritual que tenemos que empezar a construir para que la iglesia sea impenetrable, para que la iglesia nada la pueda detener. Tenemos que empezar a tener una intercesión impenetrable para que la iglesia empiece a fluir y para que la iglesia empiece a poder avanzar. Dar a luz las cosas establecidas en la visión de la iglesia. Cuando hay una intercesión clara, la visión de la iglesia empieza a verse, Dios empieza a mostrar. Y tercero, se hace guerra contra el diablo y sus demonios y destruye todo plan del enemigo. La Biblia dice que no ignore las maquinaciones del diablo. O sea, que es una maquinación, es un plan en secreto en contra tuyo, en contra de la iglesia, en contra de todo lo que tiene que ver con lo que hace la obra de Dios. Pero cuando tú estás en intercesión, cuando tú estás orando, Dios te muestra, te revela. ¿Para qué? Para que tú ores y esa oración traiga reducir, traiga luz de lo que el enemigo quiere hacer y tú puedas derrumbar todo plan del enemigo. Entonces es necesario entender, estos principios que nos ayudarán. La intercesión de guerra. Vamos a hablar algunos puntos de la intercesión. La primera intercesión que quiero hablar es la intercesión de guerra. Son las fuerzas militar poderosas de la oración. Ellos pelean por establecer la verdad de Dios, los lugares donde Satanás tiene una fortaleza establecida en la persona, familia, nación, el lugar. Una evidencia de un intercesor de guerra es que la tendencia a hacer guerra espiritual desde el comienzo a orar, o sea, todo el tiempo. La intercesión de adoradores son los que interceden por medio de la adoración y la alabanza. Ellos preparan el camino para que el poder de Dios sea derramado sobre la tierra. La intercesión del liderazgo. Ellos están asignados por Dios para interceder por los líderes de la iglesia, tales como los pastores, familia, el resto del liderazgo del cuerpo de Cristo.
La intercesión de gobierno son aquellos que interceden por los líderes que están en el gobierno, en la política, en la esfera de la influencia pública. Creo que toda intercesión debe orar por todos los días por el presidente, su gabinete. Aún así, Dios también ha asignado intercesores para que oren específicamente por este tipo de personas. La intercesión profética son los que ven en el mundo invisible, lo que oyen, lo que no se oye simple oído. Ellos son los que declaran la voluntad de Dios para un momento específico, un lugar específico. Son la boca de Dios. La intercesión por Israel. Dios ha levantado un grupo de intercesores para que oren por su pueblo Israel. Estas personas tienen una profunda pasión por el pueblo Israel y se identifican con su dolor y su necesidad. Aleluya. Ahora, ¿por qué la intercesión de un creyente tiene tanto poder? Antes de estudiar con detalle esta pregunta, ¿qué significa la palabra justo? La palabra justo es diakos en el idioma griego, que significa alguien que anda, camina en conducta recta, alguien que vive en un estado permanente de rectitud o de ser recto, ya sea que se busque en base a normas divinas o humanas. En el idioma hebreo, justo es la palabra yasar, que significa recto, derecho, correcto, delante de los ojos de Dios. Eucani, honradamente, uno que tiene su cuenta al día con Dios. Cuando hablamos de Dios como justo, nos referimos al perfecto acuerdo entre su naturaleza y su acto, lo cual es la norma para todos los hombres. Cuando vemos las dos definiciones acerca de lo que es un justo, Dios como justo, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Entonces, una persona justa tiene el poder de Dios. Tiene el poder de Dios para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, es necesario entender el poder de la intercesión. Cuando una persona es justo delante de Dios, entonces viene Dios a manifestarse aquí en la tierra. ¿Por qué es justo? Porque la Biblia dice que Dios escucha a los que hacen su voluntad, los que caminan en rectitud, los que caminan bajo la voluntad de Dios. Aleluya. Gloria al que vive. La medida o niveles de poder. La palabra de Dios nos enseña que en nuestro interior brota río de agua viva. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotará río de agua viva. Juan capítulo 7, versículo 38. La palabra interior en el idioma griego es koilia, que significa viento. Si lo traduciéramos literalmente, se leerá así: de sus vientres brotará río de agua viva. La palabra vientre se refiere a estar lleno del poder y de producir y dar a luz una cosa. Para que siempre haya un gran poder en nuestra discusión, tenemos que hacer lo siguiente. ¿Cómo podemos hacer para que corra río de agua viva dentro de nosotros, para que la intercesión sea efectiva? Aleluya. Tenemos que primero orar continuamente. La oración sincera, continua, con empeño, que siente en el corazón del justo. La palabra clave, casi continua. Esto significa que no es una oración que hace a la vez cuanto, sino continuamente. La misma hará que un poder esté disponible todo el tiempo en su vientre para mover cualquier montaña. O sea que la oración continua produce poder dentro de nosotros, produce una continuidad de llenura para poder emanar ese poder. Vivir justamente. Si vive como justo en el temor de Dios, integridad, en rectitud, haciendo obra de justicia y viviendo limpiamente, pureza en santidad, entonces sus oraciones producirán un tremendo poder disponible todo el tiempo. Dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Para que los milagros ocurran, tiene que haber suficiente poder fluyendo, saliendo de nosotros. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículos 19 al 21. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tienes fe como un grano de mostaza, dirá a este monte, pásate aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno.
O sea que la oración y ayuno constante hace que el poder de Dios emane sobre nosotros. La oración y el ayuno constante hace que Dios se glorifique, que haya un poder interior que empiece a fluir. Los discípulos habían tratado de echar fuera un demonio de un joven, pero no pudieron porque no tenían suficiente poder y fe disponible, lo cual se requería para echar fuera este demonio. La implicación obvia, y hay diferentes niveles de poder que se necesita para lograr diferentes cosas. Si vivimos justamente y oramos continuamente, tendremos siempre en nuestro vientre un gran poder a nuestra disposición. Desde hoy comienza a desatar este poder que está dentro de usted. Después de orar 1 hora o 2, busca un recipiente que necesita ese poder. Busca un enfermo y será sano. Busca un endemoniado y será libre. Su intercesión y oración tiene el poder, y la oración del justo puede mucho. Entonces es necesario entender que lo único que va a emanar el poder es la oración continua y vivir justamente. La Biblia dice que este género, hay cosas espiritualmente que no pueden ceder hasta que no haya continua oración y no haya continuo ayuno. Entonces es necesario entender estos principios que nos ayudarán a crecer. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes para interceder efectivamente? El primer ingrediente que quiero hablarles se llama la ayuda del Espíritu Santo. Muchas iglesias han soltado al Espíritu Santo, han abandonado al Espíritu Santo, han puesto al Espíritu Santo como una fuente, cuando es el mayor intercesor. Porque dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 26, dice: de igual manera el Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad, pues que qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. O sea que el Espíritu Santo es la mayor persona, el mayor poder para interceder por nosotros. No podemos poner al Espíritu Santo a un lado y orar, no, tenemos que ponerlo para que él esté presente, sea el primero en nuestra vida, para que él intercede por nosotros con gemido indecible. O sea que él usa mi boca y tu boca para interceder eficaz, para interceder de la manera correcta. El Espíritu Santo es la persona especial que nos ayuda a orar. Sin su ayuda sería imposible una oración efectiva. La palabra ayuda es subtilima nomai en el idioma griego, la que al mismo tiempo está compuesta por 3 palabras: sun, que es un, con, y anti, en contra de, y lambano, agárrese de, tomarse de. Entonces es necesario entender que el Espíritu Santo es el que nos lleva a la mano para saber cómo orar de la manera correcta. Nosotros no sabemos cómo orar. Dios dio una manera, pero el Espíritu Santo nos lleva a profundidades espirituales que necesitamos para llegar a esos niveles. Lo segundo que tenemos que tener para interceder, tenemos que haber identificado las cargas de otros. Okay, aquí vemos que un hombre o una mujer de Dios no puede ser egoísta, necesita y tiene que ver la necesidad de otros. La identificación tiene que ver con tomar el lugar de otros, sentir esa carga, llevarlo a la presencia de Dios para que nuestra intercesión sea efectiva. Tenemos que aprender a identificar con el dolor de otros y ponerlo en la brecha por ellos. O sea que yo no puedo interceder solamente por mí. Hay cristianos, hombres y mujeres de Dios que solamente oran por ellos. Cuando hay gente que necesita sanación, cuando hay personas que necesitan que oren por ellos. Tercer punto, la intercesión efectiva requiere un corazón compasivo. Este punto se conecta muy de cerca con el anterior para que podamos identificar con la necesidad y la carga de otros. Debemos tener un corazón compasivo que sienta el dolor de la persona, que se conmueve, se extraña por la angustia de la misma. Para poder interceder efectivamente, nuestro corazón tiene que estar totalmente como un corazón de carne. Por eso Dios dice: quiero convertir el corazón de ustedes de piedra en un corazón de carne. Eso nos va a ayudar a qué? Eso nos va a ayudar para que podamos interceder por los demás. Entonces es necesario tener un corazón compasivo. Cuarto punto, la intercesión efectiva demanda
perseverancia. Y quiero resaltar este punto, nuevamente hago este punto. Hay gente que ora 5, 3 meses, 2 meses, idea de orar. Pero la Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 18, orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Velá en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios capítulo 6, versículo 18. La perseverancia es una de las claves para lograr una intercesión efectiva. Algunas veces con interceder una sola vez no será suficiente para lograr la victoria. El intercesor una hora no necesariamente nos lleva a conseguir el rompimiento. Pueden tomar días, semanas, meses, hasta años para lograr. Algunas veces demandará de nosotros una fuente de perseverancia para tener el rompimiento, hasta que Dios nos haga saber que tiene el control de esa situación. Las 5. La intercesión efectiva requiere vivir de una forma limpia y santa. Los soldados heridos de la guerra espiritual son resultado de no vivir en rectitud e integridad, de ponerse a hacer guerra en esa condición. Lo que quiere decir la Biblia, que tenemos que tener toda puerta cerrada para entrar en una guerra espiritual. No podemos hacer guerra espiritual si tenemos puerta abierta. ¿Por qué? Por eso viene la enfermedad, vienen tantas cosas. Y wow, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Pero es porque tuviste puerta abierta para entrar en guerra. No puede entrar en guerra espiritual si no tienes puerta. Tienes que cerrar toda puerta del infierno para que el enemigo no pueda penetrar. Entonces ahora vamos a hablar de qué significa interceder en el Espíritu. Hay 2 maneras de interceder. La primera, interceder con el entendimiento, y la segunda, interceder en el Espíritu. Vamos a hablar primero de la intercesión con el entendimiento. Interceder y orar en nuestro idioma con palabras que nosotros entendemos. La forma de hacerlo es usar la Escritura por medio de ella, interceder delante de Dios. Esta forma de orar está limitada porque realmente no todos los creyentes tienen nivel de conocimiento de su corazón para orar con la Escritura. Sin embargo, hay un sinnúmero de intercesores que oran con la palabra de Dios porque están llenos de ella, son efectivos en su oración. La segunda forma de orar en el Espíritu. ¿Qué significa interceder en el Espíritu? Es interceder en una lengua desconocida, dada por el Espíritu Santo. Con la ayuda de Él, orar por todos. El orar en otras lenguas es tan efectivo que cuando lo hacemos, estamos intercediendo en la perfecta voluntad de Dios por una persona o una circunstancia específica. Dice, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos capítulo 8, versículo 27. Entonces el apóstol Pablo cuenta que intercede en lengua por los santos era lo que él usaba todo el tiempo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 18. Doy gracias a Dios que habla en lengua más que todos vosotros. Entonces el apóstol Pablo hablaba más lengua que un pueblo entero. Pablo se atrevió a decir que él hablaba más lengua que todos los corintios juntos. Es algo maravilloso el orar en el Espíritu en lengua. Estamos orando por la perfecta voluntad de Dios para una persona, situación específica, ya que el mismo Espíritu haciendo por medio de nosotros. Hay 2 razones claras por las cuales debemos orar en el Espíritu en lengua. Estas son: cuando intercede en lengua por el Espíritu Santo, intercede por medio de nosotros. Cuando oramos en lengua, estamos intercediendo por forma de la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué perfecta voluntad de Dios? Porque la Biblia dice que el Espíritu sabe y escudriña los corazones, conoce las intenciones y conoce el corazón de Dios. Entonces es necesario orar en el entendimiento y también orar en lengua. Esos 2 puntos nos van a ayudar a entender la importancia de por qué orar en el Espíritu. Entonces es necesario. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de interceder en otras lenguas? Primero, cuando tú oras en lengua, te edifica tú mismo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. La palabra edificar en el idioma griego es okodemos, que es el acto de construir, edificar una casa, un hogar. Figuralmente se usa en el Nuevo Testamento en el sentido de edificación, promoción espiritual o promover el carácter de los creyentes, y también significa fundar, sobreedificar y reedificar. Lo segundo que pasa cuando oramos en lengua,
segundo que pasa, oramos bajo la perfecta voluntad de Dios, lo dimos antes. De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra vida, pues ¿qué hemos de pedir y qué nos conviene? Romanos capítulo 8, versículo 26, cuando oramos en lengua, el Espíritu Santo nos direcciona en la voluntad perfecta. El libro de Santiago habla, orar más, orar para vuestro deleite. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a orar según la voluntad de Dios, según lo que realmente necesitamos. Entonces es necesario orar en el Espíritu. Oramos, otro punto, orar en lengua, oramos directamente a Dios y no a los hombres. ¿Por qué? El orar en lengua es una conexión directa a nuestro espíritu con Dios, que al mismo tiempo nos comunica con Él. Hablamos misterios que solamente son entendidos por el Señor. 1 Corintios capítulo 14, versículo: el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Cuando hablamos en lengua, hablamos sino a Dios, pues nadie lo entiende. ¿Por qué? Porque es un lenguaje del Espíritu que se conecta con el Espíritu de Dios. Cuarto punto, cuando oramos en lengua, exaltamos y magnificamos a Dios. Cada vez que oramos, cantamos en lengua, estamos exaltando, glorificando y honrando a Dios, porque estamos hablando en el idioma del cielo. Hechos capítulo 10, versículo del 44 al 46, dice así: mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles a la circuncisión que habían venido son Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque lo oían que hablase en lengua y que glorificaban a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 26, por el Espíritu intercede por nosotros con gemido indecible. Lo que le quiere entender la Biblia es que cuando cae el Espíritu Santo, empezaron a hablar en el Espíritu. Las lenguas que ellos hablaban eran unas lenguas en el Espíritu. O sea, cuando tú hablas en el Espíritu, tú hablas bajo revelación, bajo dirección, cuando hablas en lengua. Y lo que tú hablas se conecta con el Espíritu de Dios. Gloria al Eterno. Entonces es necesario entender cuáles son los principios establecidos para saber interceder, para entender el poder de la intercesión. La intercesión es el arma, la herramienta que Dios nos dio para actuar aquí en la tierra, para poder actuar aquí en la tierra. Y entonces es necesario entender por qué debemos interceder, por qué debemos tener un estilo de intercesión. Es necesario entender esos principios que tenemos que usar. Okay. Hoy, para terminar, quiero hablarle qué simboliza los huesos secos. Hoy quiero hablarles de la activación de una intercesión profética. Una activación profética viene bajo una acción, la mano de Moisés. El primer ejemplo que quiero hablar es la mano de Moisés. Éxodo capítulo 14, versículo 21. Moisés extendió su mano sobre el mar. Hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recién viento oriental que soplaba toda aquella noche. Así se secó el mar y las aguas quedaron divididas. Cuando Moisés levanta la vara, el mar se divide en dos. Entonces hubo un acto profético, una intercesión profética. Cuando él ora a Dios, Dios le dice: ¿por qué me oras? Declara y la palabra se hará ejecutar. Ahora, ¿por qué Dios escucha lo que Moisés dice? Porque Moisés tenía una intimidad con Dios. Toda persona que tiene una intimidad con Dios tiene un GPS. Hoy en día se le llama GPS. ¿Qué es un GPS? Un vínculo con Dios que cuando habla, cuando declara, hay una activación espiritual y las cosas muertas, las cosas que se tienen paralizadas, empiezan a suceder, empiezan a avanzar. Entonces es necesario entender ese principio. Todo lo que estaba muerto, todo lo que estaba paralizado. En el caso de Israel, ellos estaban frente a un mar, detrás venían los egipcios. Pero dice la Biblia que cuando Moisés levanta la vara, el mar se divide en dos. Puedo entender y puedo comprender de que la declaración profética de Moisés, al levantar la vara, Dios entonces entiende su mano. El tercer principio, segundo principio de la declaración
profética es cuando Moisés golpea la roca. Éxodo capítulo 17 versículo 10. Allí yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb. Golpea la peña y saldrá de ahí agua para que beba el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Moisés golpea una peña, una roca, con su vara. Naturalmente, ninguna vara, ninguna roca puede sacar agua. Pero como había una activación profética, como había una acción profética, entonces Dios empieza a activar. Moisés toma la vara de autoridad, golpeó la roca y salió agua. Dios desea hacer algo y buscó a Moisés, quien le dio el permiso para darle agua a su pueblo por medio de este acto profético de Moisés. Dios hizo salir agua de la peña. Podemos ver un sinnúmero de ejemplos bíblicos, declaraciones de actos proféticos, pero creo que lo más importante es que entendamos lo que hay detrás de él, porque son hechos. Los actos y la declaración profética son medios que le dan derecho legal a Dios para hacer algo aquí en la tierra. Entonces hemos entendido y hemos comprendido de que tenemos que activar la intercesión, pero tenemos que tratar de hacerlo en una vida justa, agradable delante de Dios, para que Dios se glorifique, para que Dios se manifieste. Cuando hay personas que están intercediendo y no tienen una vida justa, íntegra delante de Dios, no hay activación. Dios no puede hacer nada. Todo lo que Moisés declaraba se activaba. ¿Por qué? Por dos razones. Una, Moisés tenía una intimidad con Dios. Dos, Moisés vivía justamente delante de Dios y guardaba sus mandamientos, su concepto. Yo lo dejo con este tema muy interesante que activará tu vida espiritual bajo el tema la importancia de la intercesión. Que Dios te bendiga, te guarde a ti, a tu familia, en el nombre poderoso de Jesús.